Hola a todos, ¿qué tal estáis? En este vídeo vamos a explicar lo que son los bucles. Este vídeo está dedicado a las estructuras repetitivas, es decir, son unas estructuras que nos van a permitir repetir una serie de instrucciones un número dado de veces. Si yo, por ejemplo, tengo algo que quiero que se repita varias veces, en vez de copiar y pegar ese código, lo que tengo que hacer es utilizar una estructura repetitiva. Por ejemplo, imaginemos que estamos haciendo un login, ¿vale? Donde se tiene que comprobar un usuario y contraseña. Se supone que si el usuario falla, el programa tiene que volver a pedir el usuario y contraseña. Entonces, si un programa tiene que repetir una determinada acción un número determinado de veces, en vez de copiar y pegar esas instrucciones, lo que tenemos que hacer es utilizar una estructura repetitiva. Entre otras cosas, porque, por ejemplo, en el caso de que acabamos de decir del login, no sabemos cuántas veces el usuario va a tener que repetir lo de introducir el usuario y la contraseña. Depende de las veces que introduzca erróneamente ese usuario y contraseña. Entonces, en C++ tenemos básicamente tres tipos de bucles. El primer tipo de bucle es el bucle mientras, en inglés while. Entonces, este tipo de bucle lo que hace es que mientras se cumple una condición, el bucle va a ir repitiendo lo que tiene dentro. El siguiente tipo de bucle es muy parecido a este, que se llama do while. El do while lo que hace es que repita algo también mientras se cumple una condición. La diferencia con el while es que el while, la condición se comprueba al principio, mientras que el do while, la condición se comprueba al final, con lo cual, por lo menos una vez siempre va a ejecutar lo que contiene el bucle, las instrucciones que están dentro del bucle. Y por último tenemos los bucles for, que este tipo de bucles normalmente se utilizan cuando sabemos la cantidad de iteraciones que vamos a hacer, entonces decimos desde uno hasta el otro. Ahora vamos a ver un ejemplo donde espero todo va a quedar mucho más claro. Vamos a ver en primer lugar un ejemplo hecho con el bucle while. Entonces, vamos a declarar una variable entera, n, por ejemplo, y vamos a hacer un programa que, por ejemplo, pues me esté pidiendo números mientras esos números sean menores de 10, por ejemplo, ¿no? Es decir, imaginemos que yo quiero leer un número, pero ese número tiene que ser menor que 10, con lo cual, si el usuario mete un número que sea mayor que 10, el programa no debe de aceptar ese valor. Siempre se tiene que quedar con un número que sea menor que 10. Con lo cual, vamos a decirle al usuario que introduce un número. Ahora vamos a leer ese número dentro de la variable n. Y a continuación vamos a hacer un cout que muestre el número que hemos leído. El número introducido es... Vale, entonces con esto el programa lo que hace es leer un número y mostrarlo. Ahora lo que queremos es que nuestro programa no permita que ese número sea mayor que 10. Tiene que ser 10 o menos. Entonces, lo que vamos a decirle a nuestro programa es que mientras n sea menor o igual a 10, mientras sea mayor que 10, porque queremos que el número sea siempre menor o igual a 10. Todo lo que contenga el bucle, si es más de una instrucción, tiene que ir englobado entre llaves. Pasa igual que con el if. El if, si solo hay una instrucción, no hace falta poner las llaves, pero si hay más de una,
y en este caso hay 2, tenemos que englobarlas entre llaves. Cuando llegamos aquí a este punto del programa no sabemos qué valor tiene n porque no lo hemos declarado. Entonces, para asegurarme que entremos dentro del programa, voy a darle un valor inicial que haga que esta condición se cumpla. La diferencia que hay entre el while y el do while es que si cuando yo llego a este punto esta condición no se cumple, lo de dentro es posible que no se llegue a ejecutar nunca. Sin embargo, el do while, la condición se comprueba al final, con lo cual el contenido, ya lo veremos ahora con otro ejemplo, siempre se va a ejecutar. Entonces, para intentar solucionar el problema que estábamos diciendo, yo voy en la declaración de la variable a inicializar esa variable con un valor grande. ¿Vale? Entonces, como n será mayor que 10, entrará y hará esa primera lectura. Vamos a probarlo. Nos dice que metamos un número. Entonces vamos a poner, por ejemplo, el 22. A ver, el 22. Como el 22 es mayor que 10, no lo acepta. Vamos a meter el 12. Tampoco lo acepta. El 89 tampoco lo acepta. Ahora vamos a meter el 5. Y el 5 sí que lo acepta y nos lo dice. ¿Vale? El número introducido es 5. Ahora vamos a hacer este mismo programa, pero utilizando un do while. El do while es exactamente igual que el while, con la salvedad de que la condición se comprueba al final. Con lo cual, do todo esto, while se cumpla eso. ¿Vale? Entonces, en este caso, fijaos que ya no sería necesario darle un valor inicial, porque la condición se comprueba al final. Entonces, esa n valdrá lo que valga después de haber hecho la lectura. Vamos a ver cómo sigue funcionando. Un 12 no lo acepta, un 56 tampoco, un 78 tampoco, pero sin embargo un 2 sí que lo acepta. Entonces, ¿cuándo utilizo un while y cuándo utilizo un do while? Pues si yo sé que lo de dentro se tiene que ejecutar por lo menos una vez, quizá el do while sea más adecuado. Por ejemplo, en el caso del login, para saber si el usuario lo ha hecho mal o lo ha hecho bien y saber si tengo que volver a preguntar, por lo menos una vez tiene que haber introducido el usuario y contraseña. En este ejemplo pasa lo mismo. Yo no sé si tengo que volver a pedirle el número hasta que él no lo haya introducido por lo menos una vez. Entonces, en estos ejemplos, quizá el do while sea más adecuado que un while. De todas formas, ya veis que también se puede hacer con un while. Lo que pasa es que me he tenido que buscar el truco de darle un valor inicial a n para asegurarme de que siempre entre. A continuación, vamos a ver una cosita. Utilizando este mismo tipo de bucle, y lo que voy a contar ahora también serviría para un while de forma igual, ¿vale? Entonces, lo que voy a explicar ahora son los contadores. Muchas veces nos va a hacer falta utilizar variables para poder contar cuántas iteraciones damos, o yo qué sé, o contar cuántas veces ocurre una determinada cosa. Entonces, voy, por ejemplo, a ver cuántas veces me equivoco al introducir el número, y cuando termine, aparte de decir que el número introducido es ese, voy a decirle que la cantidad de veces que se ha equivocado o la cantidad de números que ha metido, ¿vale? Entonces, voy a declarar una nueva variable que voy a llamar contador. Y ese contador lo voy a inicializar a 0. Una vez que tengo el contador inicializado a 0, lo que voy a hacer es que en cada iteración que estamos dando, ese contador lo vamos a incrementar en una unidad, es decir, vamos a sumar 1. Lo podemos hacer así, es decir, yo cojo lo que valga contador, le sumo 1 y el resultado lo vuelvo a guardar en contador, ¿vale? Estamos sumando 1 al contenido de la variable. Pero cuando trabajamos con bucles, este tipo de operaciones es muy frecuente, por lo que hay una instrucción abreviada, que es el más, que nos permite hacer exactamente lo mismo, pero escribiendo menos.
Entonces, contador más significa sumar 1. Entonces, como esto vale 0, en cada iteración estamos sumando 1 a ese contador. Entonces, al final, cuando salimos, podemos poner has introducido. Ahora aquí vamos a poner el contador. Tantos números. ¿Vale? Entonces esto, por ejemplo, nos podría servir para contar cuántos números se han introducido, porque imaginaos que queremos calcular la media de todos los números, pues de esa manera podemos saber cuántos se han introducido para luego hacer una división. Entonces, voy a meter el 55, no vale, el 66 no vale, el 77 tampoco, y ahora meto un 1. El número introducido es 1, que de ellos es el único que es menor de 10, pero se han introducido 4 números, ¿vale? Entonces, de esta manera tan sencilla podemos contar las iteraciones que da nuestro bucle. La estructura for, que es la única que nos queda por ver, es una estructura que ya lleva incorporado el contador en su propia estructura. Entonces, imaginemos que yo quiero hacer un programa que imprima los números desde el 1 hasta el 10, por ejemplo. Voy a quitar estas dos variables. Bueno, pues hay una estructura que se llama for. El primer parámetro que tiene el bucle es el valor inicial que voy a darle al contador, a la variable que va a hacer de contador para los bucles for. Normalmente, cuando se utiliza un bucle for, se suelen utilizar por convenio la letra I, la J, pero podéis utilizar el nombre que queráis, como si queréis poner contador. Y además, veis que se pone el tipo de datos porque se declara en ese momento, ¿vale? Y la validez de esta variable contador solo estaría dentro de ese bucle, fuera no se podría utilizar. También otra posibilidad sería poner contador arriba, declararlo como una variable normal, ¿de acuerdo? Y aquí simplemente poner el valor inicial que le damos a contador. Eso lo podéis hacer como queráis. En C++ nos permite, cuando creo un bucle, declarar aquí la variable que voy a utilizar como contador. El segundo elemento que vamos a indicarle es la condición mientras que tiene este bucle para que saber si tiene que seguir o no tiene que seguir iterando. Entonces, nosotros hemos dicho que vamos a hacer un programa que imprima números desde el 0 hasta el 10, con lo cual, mientras el contador sea menor o igual a 10, tendrá que ir sacando números. Y luego, como tercer parámetro, vamos a indicar el paso de iteración. Es decir, cómo va a ir evolucionando este contador para llegar desde aquí hasta aquí. Entonces, el contador va a ir iterando de 1 en 1, es decir, vamos a ir sumando 1. ¿Y qué es lo que quiero que haga el bucle? Pues en este caso lo único que vamos a hacer es que muestre el valor de esa variable. Out, contador, y ponemos un salto de línea para que cada numerito esté en una línea diferente. Entonces, como podéis ver, si yo ejecuto esto, vamos desde el 0 hasta el 10, cuando llega al 10, se supone que esto se incrementa, vale 11, se comprueba la condición, ya no se cumple y el bucle acaba. Es decir, que el orden de ejecución en un bucle for es el siguiente. Inicializo la variable. ¿Se cumple? Sí, pues ejecuto, hago el paso de iteración y vuelvo a comprobar. ¿Se cumple? Sí, ejecuto, hago el paso de iteración y vuelvo a comprobar. Y de esa forma eso está continuamente dando vueltas hasta que deja de cumplirse la condición y el bucle acaba. Siempre que hagáis un bucle, tenéis que hacer que el bucle tienda a salir. Es decir, el bucle tiene que tender a acabar.
Dicho de otro modo, tiene que tender a que esa condición deje de cumplirse, porque si siempre se cumpliera, estaríamos creando un bucle infinito, estaría iterando de forma indefinida, estaría siempre dando vueltas y el programa no acabaría nunca, ¿vale? Eso es un típico error que suele ocurrir cuando uno empieza a hacer bucles. Entonces, siempre tenemos que intentar que los bucles acaben, ¿vale? Podéis utilizar este tipo de bucle cuando conozcamos dónde está el principio y dónde está el final. Este es un caso muy típico en el que se utilizan los bucles for. Luego ya veremos cómo también este tipo de bucles tiene aplicación al recorrido de arrays, que son estructuras que nos permiten almacenar varios valores, y yo puedo decirle desde el primero hasta el último, cosas así. Entonces, este bucle va a ir como anillo al dedo para ese tipo de cosas, pero si yo, por ejemplo, no sé cuántas veces voy a tener que iterar, porque depende del usuario, como por ejemplo era el caso anterior, quizá un bucle while o do while sea más adecuado que un bucle for. De todas formas, normalmente siempre se puede hacer algún apaño para meter un bucle u otro bucle, pero en el caso de tener que decidir si uno u otro, pues yo me fijaría en esas cositas que he dicho. No sé si me dejo algo en el tintero. Todo este tipo de cosas es cuestión de practicarlas mucho y hacer muchos ejercicios, pero a nivel básico los bucles funcionan así y ya solo queda pues ponerlo en práctica. Espero que os haya gustado, que os ayude, que lo pongáis en práctica en muchos ejercicios y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.